Hola, buenas noches. Bienvenido a 0333. Esta noche presentaremos la historia de la señora Carlota, originaria de Potrero Viejo, que está ubicado en Córdoba, Veracruz, México. Para lo que nos remontaremos al año de 1940. Comencemos. Tenía 3 hijos, de los cuales mi hijo mayor, Francisco, nació con una enfermedad, la cual ocasionaba que jamás envejeciera mentalmente. Su edad mental era la de un niño de 5 años. Por esta razón, decidí cuidar a mi hijo, manteniéndolo aislado en nuestra casa, ya que nadie lo cuidaría como yo. Además, las personas no podían comprender la situación que él vivía. Por espacio para que él jugara no era inconveniente, ya que nuestra casa era muy grande, con un hermoso árbol de tamarindo plantado justamente en la puerta principal. Mi sobreprotección hizo que condicionara a mi hijo, diciéndole que jamás debía caminar más allá del tamarindo sin compañía. Yo le decía que no lo hiciera, ya que ahí había hombres malos, que les gustaba robarse a los niños. Pero la verdad era que más allá del tamarindo estaba muy cerca el camino al pueblo, y era muy probable que la gente lo viera, o que él se perdiera porque jamás había salido solo. Los primeros años todo era normal, ya que tuve a mis otros 2 hijos. Eso me permitía estar cerca de Francisco, y que él siempre quisiera estar cerca de mí, porque él decía que me ayudaba a cuidar a sus hermanos. El tiempo pasó, y como era de esperarse, mis otros hijos comenzaron a crecer y a madurar como todo hombre. Ya tenían 12 y 11 años. Iban a la escuela, ayudaban a su padre en el campo trabajando. En un inicio ellos me reclamaban el por qué Francisco solo se la pasaba jugando en la casa, o que nunca lo ponía a trabajar, o por el hecho de que siempre le ponía más atención que a ellos. Pero en ese momento era difícil para mí explicarles a ellos cuál era la situación de su hermano. Pero mi marido Rubén siempre les daba más tareas, les exigía más y más. De esa forma él lograba mantenerlos ocupados, para que hicieran poco caso a lo que pasaba con Francisco. No fue hasta que mi hijo Omar cumpliera 15 y Aurelio 14, decidimos explicarles el caso de su hermano. Para eso Francisco ya tenía 16 años. Mis hijos me sorprendieron mucho, ya que incluso Omar me dijo que por qué no le había dicho, para que así él me pudiera ayudar a cuidar a su hermano. Aurelio solo me dijo: mamá, no pasa nada, yo entiendo que hay que cuidar a mi hermano. Nunca me había sentido tan bien, y desde ese momento las cosas cambiaron. Dejaba salir a Francisco con sus hermanos al cafetal, o ir a dejarle la comida a su padre, e incluso llegaron a ir al pueblo a hacer las compras. Fueron los mejores 3 años que mi hijo pudo tener, al lado de sus hermanos. Pero todo cambió un 23 de julio de 1959, ya que mi hijo Omar se iría de la casa para poder empezar sus estudios universitarios como contador público en la Ciudad de México. Y su hermano Aurelio se iría con él para terminar su bachiller y entrar a la universidad a estudiar su carrera como licenciado. En un momento me sentía triste, ya que mi hijo se quedaría solo sin sus hermanos, y ahora él tendría que estar encerrado en la casa, solo conmigo. Pero de alguna forma él había tomado la situación muy bien y seguía siendo un niño feliz, jugando por toda la casa. Un día yo había salido a realizar las compras de la semana como de costumbre, así que le dije a Francisco que se quedaría solo en la casa, que podía jugar en donde él quisiera, siempre y cuando no saliera al patio. Él me dijo que sí mientras corría por sus juguetes. Así que tomé mi bolsa para el mandado y salí de la casa. Pero algo se sentía extraño. Sentía que me observaban. Volté hacia todos lados, pero no vi a nadie. Así que pregunté: ¿hay alguien? Pero no recibí respuesta. De alguna forma, la sensación no se me quitaba, así que decidí poner llave a la puerta para poder evitar algún percance. Me dispuse a hacer mis compras al pueblo, pero la sensación no se me quitaba, y ahora sentía una angustia y desesperación por querer llegar a la casa. Para mi desgracia, ya me había tardado más de lo habitual. En cuanto terminé las compras, regresé lo más rápido que pude. En cuanto llegué, quedé paralizada, ya que encontré a mi hijo atado al tamarindo de la entrada. No podía creer lo que estaba viendo. Lo primero que hice fue correr hacia él para poder liberarlo. Conforme me acercaba a él, me decía: mami, qué bueno que ya llegaste. Estoy jugando. No me desates porque los niños aún no me han encontrado. Y así no se vale. Eso es trampa.
Yo le pregunté un poco molesta y asustada a la vez. ¿Niños? ¿Cuáles niños? ¿Hay alguien en la casa? ¿Estás bien? Contéstame. Mientras le decía eso, buscaba cómo es que mi hijo estaba amarrado al tamarindo, pero no veía nada, así que decidí entrar a la casa para saber de qué se estaba tratando esto. Al introducir la llave en la puerta, mi hijo me gritó: «Mamá, ya me soltaron, yo gané». No podía entender lo que pasaba. Mi hijo se acercó y me dijo: «Los niños ya se fueron». Pero ¿cómo era eso posible si nadie había pasado? Ni un ruido, nada. Entramos a la casa y parecía que un tornado había pasado por todos lados. Todo estaba tirado, los cuadros en el piso, los juguetes de mi hijo botados por toda la casa, las vitrinas todas rotas de los cristales. Le dije a Francisco: «Hijo, ¿qué pasó? ¿Por qué está todo así?». Él me volvió a decir: «Los niños vinieron a jugar cuando tú te fuiste». Busqué por toda la casa y no encontré nada. Solo encontré todas las cosas tiradas, pero ni un rastro de nadie. Le dije a Francisco que se fuera a su cuarto porque estaba castigado. En el momento estaba molesta, pero después me sentí aliviada del saber que él estaba bien. Así que comencé a preparar la cena, ya que mi marido llegaría en unas horas. Terminé de hacerla y comencé a recoger todo el desastre. Y al mismo tiempo que buscaba huellas o algún indicio que me dijera qué había pasado, mientras lo hacía escuché un chillido detrás de mí, como si de una rata se tratase, o algún roedor. Giré la cabeza, pero no había nada. Sentí una corriente de aire helado al lado mío, como si alguien pasara corriendo. En ese momento decidí seguirla. Al pasar al otro cuarto, encontré a mi marido viendo los cuadros tirados en el piso. Le dije: «¿En qué momento entraste? No te escuché». Como era de esperarse, lo primero que me preguntó fue: «¿Qué pasó aquí, mujer? ¿Están bien tú y el niño? ¿Hay alguien en la casa o qué?». Le dije: «Ve a lavarte las manos y siéntate a cenar. Ahorita te explico lo que pasó». Y sí estamos bien. Llamé a mi hijo a cenar. Ya con todos en la mesa le dije que le dijera a su padre lo que había pasado. Después yo le dije lo que había encontrado. Mi marido siempre fue un hombre poco expresivo, pero esa vez pude ver algo diferente en él. Pude ver la preocupación en su mirada. Él solo le dijo a Francisco: «Quiero que cuando esos niños vengan, les digas que no pueden jugar contigo, que se vayan o le hablarás a tus papás». Y ahí fue cuando Francisco contestó: «Yo les dije, pero se enojaron y empezaron a romper las cosas, pero yo les volveré a decir». Ambos le dijimos que sí y terminamos de cenar. Todos nos fuimos a dormir y en la cama le pregunté a mi esposo: «¿Sabes lo que es, verdad?». Él solo me dijo: «No te asustes, mujer, todo va a estar bien». Los días pasaron y cada vez las cosas se ponían extrañas en la casa, ya que constantemente sentía que me observaban. Las cosas se caían o se cambiaban de lugar. Y para colmo, muchas veces escuchaba a mi hijo hablar solo o reírse. Yo le decía: «¿Qué pasa?». Y solo me respondía que los niños querían jugar. Yo seguía sin entender qué pasaba. Un día de la nada encontré pisadas en la alfombra del cuarto de mi hijo. Eran pisadas de un zapato sumamente pequeño. Las seguí para saber qué pasaba, pero cuando llegué al final me di cuenta que éstas desaparecían en la pared, como si atravesaran. Ya no sabía qué hacer y las cosas seguían así. Hasta ya pasado un mes, mi esposo me dijo en la cena: «Mañana por la mañana va a llegar mi tío. Lo recibes y le explicas lo que está pasando. Él nos va a ayudar». Yo pensé que mi marido solo me había dado por mi lado, pero me sentí tan bien al saber que en realidad él estaba preocupado. En ese momento Francisco gritó desde su cuarto: «Mamá, ayúdame, mamá, ayúdame por favor», y rompió en llanto. Ambos subimos a verlo rápidamente. Cuando llegamos, vimos la cama manchada de sangre. Mi esposo le dijo: «¿Qué pasó?», y tomó a mi hijo entre sus brazos. Yo le quité la sábana con sangre de las piernas y me di cuenta de que algo o alguien lo había mordido en la pierna izquierda. Mi hijo, llorando, solo decía: «El niño dijo que fuera con él para jugar y yo le dije que no y me mordió, pero él era malo, quería que fuera y me volvió a morder». Esa cosa le había quitado un pedazo enorme de carne de su pierna. Esa noche nadie durmió
ni mi esposo, que al otro día debía ir a trabajar al cafetal. Pasamos toda la noche en vela, esperando que este ser o seres se aparecieran. Pero no pasó nada, solo escuchábamos ruidos de los otros cuartos o las sensaciones de miradas atentas a cada uno de nuestros movimientos. Pero solo eso. Al día siguiente mi esposo se fue a las 6 de la mañana a trabajar. Yo le dije que no me dejara, pero él me volvió a decir: tranquila mujer, ya viene nuestra ayuda. Yo le dije que estaba bien. Me pondré a hacer el desayuno para tu tío. Antes de empezar a hacerlo, subí a ver a Francisco y lo encontré dormido. En ese momento sentí un cansancio, como si me hubiese ido a trabajar por 3 días al cafetal. Me quedé dormida al lado de mi hijo. No recuerdo cómo fue que me acomodé, pero al abrir los ojos vi al tío de mi esposo revisando toda la habitación. Inmediatamente me puse de pie y le pedí una disculpa por no haberlo recibido. Él me dijo: no hay problema, espero hayas descansado. Yo le dije que si quería desayunar. Él solo soltó una carcajada y me dijo: ¿cuál desayuno? Son las 3 de la tarde. No podía creer que me había quedado dormida tanto tiempo. Sin rodeos el señor me dijo: despierta a tu hijo, quiero saber qué pasó. Porque algo es seguro, esto no es un chaneque, que fue lo que Rubén pensó. Pero al parecer lo siguen buscando, y si es lo que creo, puede ocurrir una tragedia. Los espero abajo en lo que se despierta. Desperté a Francisco y le dije que le iba a presentar a alguien, que se cambiara y que bajara lo más rápido posible. Yo bajé a preguntarle al señor qué es lo que pasa o por qué estaba tan temeroso. Él me dijo: mira, esta casa está construida sobre un lugar sumamente extraño. Cuando Rubén tenía 8 años, él jugaba por todos los rincones del lugar, hasta que un día trajo a la casa un duende. Le dijo a mi hermana que si se lo podía quedar, que era un muñeco. Mi hermana sabía lo que era, así que le dijo que estaba bien, solo que lo debía mantener en una jaula con comida y agua. Tu marido, muy contento, hizo caso a lo que tu suegra le dijo. Lo que tú tal vez desconoces es que todo lo que hoy tienes, o bueno, la abundancia y prosperidad que tú y tu familia tienen, no existía hasta que llegó ese duende. Tu suegra había hecho un trato con él para tener riqueza, en el cual ella ofrecía la vida de uno de sus familiares, y su peor error fue dejar a que el duende eligiera su paga. Y como podrás ver, el duende cumplió su parte, pero mi hermana no lo hizo. Y ya cuando tenía todo lo que siempre quiso, decidió sellar la jaula del duende y arrojarla a un sótano. Ella pensó que lo había engañado, pero como podrás notar, él regresó, y no regresó solo, ya que Rubén me dijo que tu hijo habla con niños. Yo estaba atenta a todo lo que él me decía. En ese momento me habló mi hijo detrás de mí: mami, aquí estoy, ¿a quién voy a conocer? En ese momento el tío de mi esposo le dijo a Francisco: eres el vil retrato de tu padre. Entonces todo esto tiene sentido. Mujer, ¿recuerdas que te dije que a él lo dejaron escoger su paga? Yo le respondí que sí, y le dije: pero mi hijo no tiene nada que ver. ¿Por qué está haciendo eso? Él me respondió: no viene por tu hijo, viene por tu marido, pero él ya cambió de fisonomía. Es por eso por lo que no lo reconoce. Además, ya pasaron muchos años. Eso quiere decir que para ellos el tiempo funciona de diferente forma. Así que este duende está confundido, porque como ya te lo dije, Francisco es totalmente igual a Rubén a su edad. No podía creer lo que estaba escuchando. Solo sabía que era una injusticia lo que este ser estaba haciendo. Yo pregunté: ¿hay algún modo de anular el trato o de hacer que se vaya? Me respondió: la única forma de que se vaya es si puedes verle el rostro al duende. Pero esto debe suceder cuando esté en su modo activo, porque de nada te servirá verlo cuando esté inmóvil, ya que lo único que verás es un cuerpo seco, aparentemente sin vida. Volví a preguntar: ¿usted puede hacerlo? Y me respondió que no, ya que tenía que ser un pariente directo, pero me dijo que con gusto me ayudaría a cazarlos cuando estuvieran activos. Le pregunté a mi hijo: ¿cuántos niños son? Y dime cómo te llevas con ellos. ¿Qué te dicen? Le preguntó a mi hijo: ¿cuántos niños son? Y dime cómo te llevas con ellos. ¿Qué te dicen? Francisco comenzó a platicarle todo lo que había pasado y le dijo el dato importante, que eran 5 duendes
que lo venían a ver y le decían que fuera a jugar al tamarindo a las escondidas. El tío de mi esposo me pidió hablar a solas y me explicó la idea que tenía, la cual consistía en que repitiera lo que había pasado la primera vez, pero a diferencia de esa, él se vestiría como yo, simulando que salgo de la casa dejando al niño solo, pero con la sorpresa de que yo estaría oculta en la casa, espiando lo que pasaba, esperando el momento para poder verlos a la cara. Se me hacía una idea tonta, e incluso no le creí que esta fuese a funcionar, pero no quería perder a Francisco. Acepté y le dije, ¿cuándo lo haremos? Él me respondió, en este momento. Ellos no pueden saber que yo estoy aquí. Así que comencé a buscar algo que le pudiera quedar, pero no encontraba nada. En ese momento comenzó a llover, y lo único tan grande como para poder ocultar el cuerpo de un hombre era mi impermeable. Se lo di, al igual que mi sombrilla, sombrero y bolsa de mandado. Yo me escondí en el ropero de mi hijo a esperar. El tío salió por la puerta principal y pasó la llave. No pasó mucho tiempo cuando de repente empecé a escuchar cómo mi hijo hablaba con alguien. Solo escuchaba que le respondían chillidos. Yo quería salir a ver qué pasaba, pero me mantuve firme. En eso pude ver cómo a mi hijo los duendes lo perseguían. Pasaron 2 veces por enfrente de donde yo estaba. Logré ver cómo los duendes lo cargaban para sacarlo de la casa. Con mucho cuidado salí del ropero para ver por la ventana. Fue ahí cuando logré ver cómo lo ponían en el árbol. Sin darme cuenta, pisé una tabla floja e hice un ruido, el cual hizo que los duendes voltearan a ver a la casa. Pensé que se irían, pero en cambio decidieron regresar al interior. Rápidamente cerré una de las 2 puertas del cuarto de mi hijo y me volví a esconder en el ropero. Uno a uno los duendes comenzaron a entrar en la habitación. Lograba ver las sombras pasar por el marco de la puerta, mientras hacían ruidos rechinantes, como si entre ellos hablaran. Cuando por fin habían entrado todos, salí y cerré la puerta con llave, quedándome encerrada con ellos. Al verlos no tuve miedo, es más, estaba furiosa. Como toda madre, sabía que debía defender a mi hijo. Las criaturas corrían como ratas por toda la habitación, pero aún así no conseguían salir. Yo los perseguía, pero no los podía atrapar. Ellos desesperados se aventaban a la ventana del cuarto. Fue entonces cuando tomé el perchero de mi hijo y empecé a golpearlos. Fue entonces ahí cuando pude ver su rostro. Era un semblante duro, la piel gastada, ojos grandes y negros. La barba les cubría las mejillas, pero aún así lograba ver el rostro viejo. Me miraban a los ojos con una mirada de odio, la cual fácilmente podría intimidar a cualquiera. Seguí golpeándolos, cuando de repente me comenzaron a morder las piernas. Yo me defendía, aferrándome a devolverles los ataques. A pesar de que nos estábamos peleando, ellos no dejaban de arrojarse a la ventana intentando salir. Solo me faltaba verle el rostro a uno de ellos, el cual parecía ser su líder, ya que en cuanto él chillaba, todos lo seguían. Fue entonces cuando le di un golpe directo en la cara, que lo hizo volar y caer en la cama. Se levantó y me vio con una mirada de vergüenza, como si hubiese logrado matar su orgullo, o peor aún. Miró la ventana y se arrojó hacia ella, rompiendo el cristal logrando escapar. Fue entonces cuando todos salieron. Yo los vi desde el interior, y aquel duende me seguía viendo. Giró a ver a mi hijo, me volvió a ver y desapareció junto con los demás. Yo salí a liberar a mi hijo del tamarindo. Cuando llegué con él, pude ver que estaba encadenado, pero no era una cadena normal. Era una cadena de oro que parecía ser de una sola pieza. No me quedó más que cortarla para poder liberarlo. En eso llegó mi esposo y su tío, el cual me dijo que lo había logrado. Los duendes ya no vendrían a molestar y que ninguna maldición o mala suerte podrían caer sobre nosotros, ya que poseía una pertenencia genuina de un duende, la cual nos protegería de todo eso. Al mismo tiempo me dijo, a un duende no le puedes ver el rostro, ya que si lo haces, él perderá su sentido de vivir, ya que al ser criaturas misteriosas, deben permanecer en total discreción. También me dijo que ellos son capaces de hablar con los niños pequeños y ser entendidos a la perfección.
como si entre bebés se comunicaran. Yo perdí a uno de mis hijos a causa de un duende. Mi hijo siempre me decía que alguien jugaba con él y que en ocasiones le pedía que saliera de noche. Yo jamás le hice caso, hasta que un día de la nada él desapareció. Lo busqué por 3 días hasta que encontré solo sus zapatos y al lado de él un duende, el cual me veía con una cara de burla. Desapareció ante mi vista. Busqué ayuda en Catemaco y fue ahí donde me dijeron todo lo que te acabo de compartir. Así que, ¿tú escuchas a tus hijos? Buenas noches.